Buenas noches, compañeros. El tema que nos toca exponer es un circuito en paralelo de la corriente eléctrica. Los integrantes son Maritere Sánchez Morales, Nancy Natividad Pascual Hernández, Julián Jonathan González, Gabriela Morales Navarrete y su servidora Joana Natividad Hernández Bello. La historia del circuito en paralelo de corriente eléctrica fue Simon Ohm quien en 1826 estableció una relación entre el voltaje, intensidad y resistencia y formula la ley que lleva por nombre la ley de Ohm. Una de las fórmulas más importantes de la electricidad fue Alejandro Volta, el que revolucionó el uso de la electricidad y dio al mundo uno de los mayores beneficios: la pila, el control de la circulación de una corriente eléctrica, así como la pila voltaica consiste de 30 discos de metal separado por paños humedecidos con agua salada. Si al extremo inferior de esta batería se le conecta un alambre, se establecería como una corriente eléctrica. Cuando se cerrara el circuito, Volta construyó una serie de dispositivos capaces de producir electricidad que salía continuamente al exterior. A medida que se producía esto, creaba una corriente eléctrica que resultó mucho más útil que una carga eléctrica estática, que no fluyera. En el año 1826, Georg Simon Ohm sentó las bases del estudio de la circulación de las cargas eléctricas en el inferior de materias conductoras y formula la ley que relaciona las tres magnitudes más importantes: voltaje, intensidad y resistencia. ¿Quién perfeccionó el circuito? Bueno, como se sabe, fue uno de los más grandes genios de la historia que con sus inventos contribuyó más que ningún otro al progreso de la civilización. Su nombre fue Thomas Alva Edison, quien es considerado como uno de los más grandes, prolíficos inventores de todos los tiempos. Sus inventos originales y las mejoras a otros inventos que patentó suman alrededor de 1093. Entre ellos se destacan los siguientes: la innovación del fonógrafo, la lámpara eléctrica incandescente, el micrófono, el cinematógrafo, quien fue la primer cámara de cine. Después de ahí siguió el cine sonoro, el mimeógrafo, la máquina de escribir, la pluma eléctrica, un contador de votos, el audífono, el fluoroscopio, entre otros. En el campo de la telefonía, se dice que en la telegrafía Edison realizó también nuevos inventos y también mejoras y perfeccionamientos que incluyen la aplicación práctica del teléfono gracias al micrófono que transmite el teléfono de carbono. ¿Cómo funcionan? Los circuitos simples se pueden conectar de modo de que haya varios caminos de circulación de la corriente. A este tipo se le conoce como circuito en paralelo, y en este caso se utiliza nuevamente una fuente de resistencia. Sin embargo, los extremos de cada resistencia se conectan con los extremos de la fuente. En los circuitos en paralelo, la corriente se divide en la cantidad de resistencias que tenga el circuito. Si bien circula corriente por todas las resistencias, la intensidad de la corriente en cada una puede ser distinta. Solo que en el caso de las resistencias sean igual, podemos decir que la corriente que circula es la misma. Una ventaja de esto que presentan los circuitos en paralelo es que si uno de los elementos de la resistencia, por ejemplo la corriente, deja de circular, solo en la rama donde se produce la falla. Así la resistencia restante es la encargada de cerrar el circuito eléctrico, por lo que la corriente continúa fluyendo. Las luces y los aparatos eléctricos se conectan a forma paralela para evitar que se detenga la circulación de corriente en caso de que falle. Se arma un circuito en paralelo. Al conectar un dispositivo eléctrico de una fuente de energía, pueden conectarse a un circuito en serie o a un circuito en paralelo. En un circuito paralelo, la corriente eléctrica fluye a través de varias vías y cada dispositivo está conectado a su propio
a su propio circuito. La ventaja de un circuito en paralelo es que si uno de sus dispositivos no funciona, la corriente eléctrica no se detiene como lo haría en un circuito en serie. Para poder armar un circuito en paralelo, los materiales necesarios son una pila, bombillas o focos y cables. Paso 1. Primero cortaremos los cables. Asimismo, lo vamos a conectar a cada uno de sus extremos, que en este caso sería el positivo y el negativo. De igual manera, vamos a utilizar la cinta aislante para asegurar los extremos de la pila. Como paso 2, después de que cuando ya hayamos terminado de conectar todos los elementos del circuito, enseguida las bombillas o los focos se encenderán. Posteriormente colocamos las bombillas y así es como se enciende.